Hola, buenas tardes a todas, a todos. Estamos aquí para empezar un nuevo encuentro de Quehaceres, Manual de Respuestas Incorrectas, el programa que estamos realizando en este momento durante la epidemia. Y pues voy a leer un breve texto, que es un texto sobre las intenciones de este programa. Desde hace un par de meses estamos en un viaje inmóvil. Cruzamos una fase en la cual las palabras, los tiempos, los espacios están en constante modificación, así como la concepción de nuestros cuerpos, de las formas de estar juntos y de poner en común. Cuidar de nosotros y de los otros en este momento ha puesto aún más en discusión el sistema en el cual vivíamos y al cual dedicábamos todos nuestros esfuerzos. Descubrimos de una forma, juntos, aunque a la distancia, la incertidumbre. Al desarticularse de muchos aspectos de nuestra vida anterior, nos dimos cuenta que esta incertidumbre es probablemente, y desde antes de la pandemia, así como la definía Gloria Anzaldúa, la casa en la cual habitamos. Este territorio en el cual ahora avanzamos a ciegas nos ofrece la posibilidad de poner al centro de la discusión la vulnerabilidad, la liminalidad, de pensar el uso de nuestros cuerpos en nuestro concepto de colectividad. Manual de Respuesta Incorrecta es entonces una serie de diálogos para poner en común la voz con artistas, teóricos, activistas, ciudadanos, cuyas prácticas han desde siempre pensado nuevas formas de vivir nuestras vidas, nuestras prácticas, nuestros cuerpos, nuestras economías. Hoy vamos a intentar dar unas respuestas incorrectas al tema de la tierra y de la autonomía. Tenemos el gusto de tener con nosotros aquí Cecilia Celedón y Edgardo Aragón, quienes son, pues, respectivamente una historiadora, representante de Unitierra en Puebla, y Edgardo, artista. Voy a presentarlos brevemente. Voy a decirle que Cecilia Celedón nació en Managua, Nicaragua, y es hija de la guerra y del terremoto. Es exiliada de guerra, es migrante, es mamá y es abuela. Ha estudiado historia, filosofía, literatura y arte en la Ibero Puebla, solo para entender el dolor y la esperanza, y es aprendiz de la vida, que es lucha. Se volvió adherente de la sexta declaración de la Selva Candona y enamorada de la lucha zapatista desde 1994. Cecilia y otras personas fundaron la Universidad de la Tierra en Puebla en 2011. Aquí, dice ella, en la Unitierra Puebla, soñamos con una otra forma de compartir la palabra, los saberes, las angustias, las luchas, los libros, las resistencias y la esperanza. Y bueno, luego ella nos contará un poquito más de esto. Y también voy a leer algo de Edgardo, quien es artista, vive y trabaja en Oaxaca, es licenciado en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda en México. Su trabajo se ha expuesto en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en México, en MoMA PS1 en Nueva York, en Lachman Gallery en Los Ángeles, en California. Y ha formado parte de muchísimas exposiciones colectivas, como Resisting the Present, que estuvo en el Museo de Arte Moderne de la Ville de París y también en el Museo Amparo, Disponible a Kind of Mexican Show en San Francisco Art Institute, El Horizonte del Topo en Palais de Beaux-Arts, Bruselas. Y bueno, esta semblanza es quizás también un poco vieja y pues ahora hay muchísimas más cosas en la cual participó. Bueno, invitamos precisamente a Cecilia y Edgardo a esta transmisión a acompañarnos para pensar juntos este tema, porque bueno, el trabajo de ambos ha pensado la cuestión del territorio, ha pensado la cuestión de formas de resistencia, de distintas formas de violencia, a lo cual los territorios son bajo puestos, ¿no? Y bueno, lo han hecho desde un lugar preciso, ¿no? En el mundo desde el cual van trabajando y van pensando formas. Me gustaría mucho, bueno, en principio darles la bienvenida a Edgardo y Cecilia, si quieren prender sus micrófonos y pues también pues preguntarles si pueden un poquito más expandir esta presentación que pues yo hice de ustedes antes de entrar, digamos, en la conversación. Sí. Adelante, Cecilia.
Gracias, Edgardo. Pues muchas gracias. Es un gusto, una alegría estar compartiendo estos momentos, como decía Nina, de incertidumbre. Y yo le pondría el adjetivo de muy extraños, porque estamos, pero no estamos. Y se nos va la pantalla y se nos apaga, pero aquí estamos. Entonces, bueno, estos otros modos de compartir saberes, dolores, angustias y yo incluyo siempre alegrías, porque la lucha también da muchas alegrías, pues para mí todo un reto y también parte de la construcción de la esperanza. Muchas gracias, Nina, y gracias a todos los que hacen posible este momento. Y bueno, aquí estoy. Adelante. Sí, gracias, Nina. Yo soy Edgardo Aragón, soy artista. He vivido prácticamente toda mi vida en Oaxaca. Crecí en Oaxaca. Soy como de alguna manera parte de una comunidad mestiza, como le gusta llamar aquí a la gente que son como cualquier mexicano. Y he tenido la oportunidad de trabajar en muchísimos contextos y en muchísimos lugares. Y básicamente lo que he hecho es tratar de encontrar las mismas cuestiones que vivo aquí de forma cotidiana como ciudadano, como ser humano, como animal humano, en diferentes contextos, ¿no? Entonces eso me ha servido bastante para poder tener un entendimiento más completo del mundo. Claro. Bueno, muchas gracias por esto y pues me gustaría empezar por pues quizás presentarles una cita de la cual habíamos pensado de empezar. Es algo que yo estuve encontrando mientras estaba pensando, estaba documentándome sobre el trabajo de Cecilia y sobre el trabajo de Edgardo. Y él, en una entrevista que creo que ya tenga algunos años, ¿verdad? Estabas hablando de la idea de una pieza, ¿no? Estabas hablando de las ideas que estaban a la base de una pieza que se construyó en la isla, se hizo más bien en la isla de Cachimbo, en Oaxaca, y estabas hablando de un tema que creo que pueda venirnos bien, ¿no? Para pensar un poco en principio, y sería desde donde quizás podemos empezar, el contexto, ¿no? En lo cual estamos trabajando, en lo cual estamos viviendo en Puebla, en Oaxaca, en estos días. Y bueno, y de allá entender, ¿no? Cuáles son las formas con las cuales ustedes lo están mirando. Tú decías que esta situación que se daba en Cachimbo, perdón, es un ejemplo de la pornografía capitalista, de la corrupción, la tranza, del fracaso de la modernidad y de la ideología del progreso que no solo ha intentado vender el Estado, sino también las religiones. Decías que para esta pieza te interesaba evidenciar que a pesar de que todo el mundo está en línea en Internet, hay grandes problemas de comunicación. Obviamente, pues me pareció una frase que quería compartirles para empezar, porque me parece que en esta situación, uno, para preguntarte de ahondar un poco en esto, porque siento que de por sí esta entrada puede abrir a muchos caminos y los de pensamientos con Cecilia. Pero también, bueno, porque me interesó obviamente la idea de esta ilusión enorme de la interconectividad y de la posibilidad de desarrollar una vida en red, ¿no? Que nos están de alguna manera vendiendo, ¿no? En este momento. Y pues, entonces no sé si gustas empezar, Edgardo, desde ahí. Sí, el proyecto es un proyecto de video que se llama Mesoamérica. La idea era, en principio, llevar energía eléctrica desde mi casa hasta esta isla, que en realidad no es una isla, sino más bien una península. Está pegada al continente, pero está tan remota de una forma espacial y sobre todo en medios de transporte que se convierte en una isla. Lo paradójico de la isla es que ha estado habitada prácticamente desde siempre por pueblos guaves, hasta hoy en día con nuevos guaves o oaxaqueños, ahora oaxaqueños, y es la última frontera entre Oaxaca y Chiapas, de modo que es como una especie de mojonera también para dividir territorios. Pero otra de las paradojas de este lugar es que desde la isla de Cachimbo tú puedes ver los rotores eólicos que están generando electricidad para las compañías que tienen contratos con el gobierno o con los gobiernos anteriores en ese lugar, ¿no?
pero la isla no tiene conectividad de internet y no tiene, por supuesto, luz eléctrica. Entonces puede estar siendo destruida y reconstruida muchas veces durante un año completo, y la gente se niega a abandonar ese lugar porque es el lugar donde crecieron y es el lugar al que pertenecen, ¿no? Aunque es un espacio muy pequeño, y es como este reflejo de todo lo que tú puedes encontrar en un país subdesarrollado mexicano, como México, que vive o que está a un lado de los Estados Unidos y que está justo en el centro del continente y justo en uno de los corredores más importantes, no nada más para las materias primas que vienen de Centro y Sudamérica, o de la basura de chatarras que va de Estados Unidos a Centroamérica y a México, sino también es un entramado enorme de mercados negros, ¿no? Que va desde el robo de combustible, migrantes, prostitución, drogas, armas, dinero en efectivo. Todo eso se puede dar en la parte en la laguna que se forma entre Cachimbo y la parte continental de Oaxaca, ¿no? Entonces, a mí me parecía bastante interesante hacer esa exploración. Una de las cosas que fui encontrando, porque es una especie de cartografía o es un mapa que yo tracé sobre esta misma idea de Mesoamérica, que en los viejos tiempos era la forma cultural más avanzada del continente, y hoy, paradójicamente, otra vez es una de las formas de vida más precarias que pueden existir en el mundo, ¿no? Es una de las zonas más pobres del mundo. Entonces, este recorrido que yo hice va viendo cómo la conectividad a las redes sociales es inmediata, nos comunicamos por GPS y mapas interactivos que nos pueden llevar a estos lugares, ¿no? Y al final te das cuenta que el mundo se sigue moviendo en realidad con fuego, y que no es un mundo realmente conectado, ni un mundo con energías limpias como nos quieren hacer ver en todos estos corredores que se crearon para poder vender chatarra, ¿no? Para poder transportar migrantes o drogas, sino más bien va siendo testigo de dos fenómenos que están siendo muy interesantes hoy en día. Uno es el fanatismo religioso, y otro es cómo este fanatismo religioso se compagina con la pobreza, ¿no? Cómo van de la mano. Muchos de los pueblos que habitan estos lugares son pueblos migrantes que están en Estados Unidos, o que parte de su vida la hacen entre Estados Unidos y México, ¿no? Entonces muchas partes, sobre todo costeras, se están convirtiendo a una nueva religión. Están cambiando la religión católica por la religión cristiana, que es más bien una cuestión evangélica. Por eso en las imágenes que te mandé, Nina, puse la Biblia sostenida tanto por Donald Trump, que es una foto que se acaba de hacer recientemente, y la Biblia evangélica que toma el gobierno usurpador en Bolivia cuando hacen el golpe de Estado contra Evo Morales. Entonces, gran parte como de ese tipo de ideología blanca americana está siendo permeada a través de las migraciones que estamos teniendo y de una proliferación enorme de religiones relativamente nuevas o filosofías nuevas que son capaces de existir en estos territorios, que están transformando mucha de la idiosincrasia que podrían haber heredado de otras épocas o de su legado histórico y etnográfico, de todos estos pueblos zapotecos, guaves, etcétera, que pueden existir en estos lugares. De modo que se empieza a generar una especie de crisol social distinto que entra en disputa precisamente por el elemento religioso, porque ese elemento religioso es eminentemente político y es ante todo una cuestión económica. Por eso me interesaba en particular hablar de este tipo de imágenes poderosas, porque la forma en cómo Occidente interpreta el universo, llámese mundo, humanidad, etcétera, tiene que ver con una visión que está contenida en esos libros y que tiene que ver con este intento ridículo de querer dominar a la naturaleza que los seres humanos han tenido desde que se promulgó en estos libros del Antiguo Testamento, en donde los seres humanos tendrían que ser la especie dominante del mundo y la especie que iba a controlar todo el mundo, cuando en realidad todo lo que estamos viendo en términos de, sobre todo con cosas como la pandemia, que son cosas naturales, el temor a los insectos que están teniendo en muchas partes del mundo, y este temor que se tiene sobre los elementos, sobre los desastres naturales que estamos viendo todo el tiempo, tiene que ver con este choque constante que está teniendo Occidente, con no poder entender su relación con
con el mundo, y con el mundo me refiero a la Tierra, y con la Tierra me refiero a las otras formas naturales que existen en este planeta, ¿no? Entonces, gran parte del rompimiento, y creo que de la parte en la que no estamos logrando entender como pueblos occidentales el mundo, es porque no estamos teniendo una comunicación cercana con él y la estamos perdiendo cada vez más, ¿no? Se ha ido abandonando cada vez más y se va abandonando cada vez más. De modo que puede un libro que fue escrito hace 2000 años ser la piedra angular del imperio más grande y más breve que ha existido en la historia de la humanidad, que son los Estados Unidos, y que es finalmente la forma en cómo muchos mexicanos están tratando de entender su relación en el mundo, ¿no? Creo que hay muchos puntos desde donde me gustaría escuchar tus comentarios, Cecilia, Sí, claro. y saber qué piensas, ¿no? Y también cuál ha sido el trabajo de Unitierra respecto de estos temas de acompañamiento, Ok. de resistencia en territorios. Así es. Bueno, yo creo que uno de los puntos centrales, si Unitierra pudiera tener, si fuéramos una mesa y una de las patitas de la mesa, es como regresar a estos puntos, a los verbos radicales que son raíz, que es aprender, comer, sanar, habitar, sonreír, llorar, compartir, decir, denunciar, cambiar. Estos verbos que justo lo que estaba diciendo en este momento Edgardo han sido robados de nuestra, bueno, han sido impuestos, es complicado decir esto, pero han sido robados de nuestro hacer. Y una de las cosas que hacemos en la Unitierra es desde lo más humilde posible, al menos en Unitierra Puebla, que es lo que nos toca a nosotros, acompañar los procesos de reaprender estos otros modos de estar en la tierra que no sean agresivos, que no sean violentos, que no sean mercantiles. Entonces, nuestro quehacer es muy, muy chiquito, es muy humilde, realmente es pequeñito, pero pensamos que así desde lo pequeño es donde tenemos que empezar. Y justo como uno de nuestros verbos es recordar también, me parece que en lo que acaba de decir Edgardo hay un proceso muy violento, que podríamos irnos hasta la colonia, por decir un momento histórico nada más, y en el momento en que nos desgarran, y es un largo proceso, el proceso de la conquista y la colonia, pero creo que hay que pensar ahí, ¿dónde estábamos cuando llegaron los europeos a esta invasión que nosotros le denominamos la conquista y después fue un largo periodo colonial? ¿Qué nos quitaron? Y creo que en este preguntarnos qué nos quitaron o qué perdimos o dónde estábamos, los pueblos, sobre todo en México, las comunidades indígenas que defienden la tierra con su cuerpo, y es muy interesante porque poner el cuerpo para nosotros es la ética, eso significa la ética, poner el cuerpo. Ellos ponen el cuerpo justamente para defender la tierra, que la tierra es la que nos da de comer y es la que nos va a cubrir cuando estemos muertos. Entonces la tierra es un todo sagrado. Y llegan, bueno, podríamos decir, primero llegaron los españoles, ¿no? A la conquista de este territorio, a destruirlo, que eso significa conquista. Y el trabajo que está haciendo Edgardo más bien sería como, estoy jalando el hilo muy largo, pero es que el hilo viene desde ahí, viene desde ese enorme dolor. Incluso nos quitaron la lengua, ¿no? Algunos pueblos tienen su lengua, pero a muchos nos quitaron la lengua. Y en este momento, la imposición de estas otras doctrinas religiosas tiene que ver con lo que pues es parte de la colonialidad, ¿no? Estados Unidos impone un modo de pensar el mundo que tiene que ver con hacernos mercancía a todos, a la tierra por supuesto, pero la vida de nosotros también, la comunicación también es mercancía. Y la pregunta entonces sería cómo recuperar colectivamente estos modos o cómo inventar otros modos, porque no sé si los vamos a recuperar, otros modos de estar en la tierra sin lastimarla, sin lastimarnos a nosotros también. Y me parece que el arte, que es la propuesta en este caso muy, muy puntual con Edgardo, que estamos tejiendo esta palabra, me parece que el arte es una de las únicas opciones que nos va quedando, ¿no? Porque el arte son estos espacios, como quiera que uno lo pueda definir, pero son espacios donde uno se permite soñar las pesadillas que estamos viviendo. Y esas pesadillas volverlas eh, una opción, por lo menos para vernos, un espejo para vernos en este terror, ¿no? Entonces, pues
por ahí iría como el trabajo de Unitierra. Nosotros somos un pequeño espejo para que nos veamos y nos veamos en el horror. Cuando yo digo esperanza, no es una esperanza ilusa, es una esperanza con mucho dolor, porque justamente sabemos en que la dificultad es enormemente grande. Entonces, parte de nuestro trabajo, que también yo siempre insisto que es muy humilde porque está pegado a la tierra, es caminar con los pueblos, por ejemplo, en la Sierra Norte que están defendiendo su territorio, y lo que nosotros hacemos es solamente acercar la información. Por ejemplo, en la Sierra Norte sabemos que hay más de 400 concesiones mineras, sabemos que hay 10 hidroeléctricas que están planeadas para los pequeños ríos que hay ahí, sabemos que hay parques eólicos, sabemos que hay pozos de fracking. Entonces, lo que hacemos nosotros es como el puente, acercar esta información, que es como ellos le llaman, son proyectos de muerte, acercarla a las comunidades y ellos deciden qué van a hacer. Ellos deciden formar asambleas, ellos han decidido, por ejemplo, compañeros de la Sierra Norte muy queridos y muy queridas han decidido hacer un grupo que se llama Consejo Tillatlali, que Tillat quiere decir tierra en totonaco y Tlali quiere decir tierra en náhuatl. Y son muchos pueblos diversos que no siempre están todos de acuerdo con todos, pero están conscientes que hay que juntarnos, que hay que caminar pues de la mano para poder entender cómo este sistema mundo capitalista está destrozando la vida en todas sus formas, ¿no? Y bueno, Edgardo muy puntualmente señalaba la religión. Sí sabemos, por ejemplo, que en los pueblos cerca de los años 70 por ahí hay un proceso muy perverso de lo que nosotros le llamamos la incursión paramilitar de los Estados Unidos a través de las Biblias y de los jóvenes que vienen muy peinaditos, muy bañaditos, con su camisita muy arregladitos, y estos chicos son parte de este instrumento de dominación y traen la Biblia. Y en el sur de México, en Chiapas, está muy estudiado, es algo que es, o sea, muy sabido, introducen lo que le llaman ellos el protestantismo, la religión cristiana, y bueno, se hace una guerra con los católicos. Y si en algún momento, pues no abuso de la palabra, me gustaría decir, por ejemplo, que el movimiento zapatista tiene que ver con esa lucha también, porque si el zapatismo tendríamos que definir de una manera súper sencilla y casi de caricaturas, es el proceso de una larga trenza de tres grandes corrientes, que sería la primera, los pueblos indígenas que resisten hace 500 años. A ellos no les llevamos nada nuevo, simplemente se juntaron las fuerzas. Una fuerza que son estos jóvenes que podríamos llamarles guerrilleros de la tradición foquista, que llegan al sur de México y empiezan a soñar con otros mundos posibles, y la tradición que es sumamente importante de la teología de la liberación, que vista críticamente sería una respuesta a estos mundos protestantes, porque la teología de la liberación está pegadita con un análisis marxista o del materialismo histórico de la explotación. Entonces creo que esa trenza nos puede ayudar a pensar otra vez en lo que es el territorio, en lo que es la autonomía, en lo que es la defensa de la tierra. Claro, sí, en efecto, bueno, y aprovecho un momento para también invitar a quien nos está escuchando a intervenir. Veo que algunas personas ya lo están haciendo. Si tienen preguntas que pues quieren dirigirnos, yo las puedo leer. Y en efecto, Giovanni Manuel dice, la religión viene, quiere apuntar que la religión viene desde los olmecas y se llama respeto a la naturaleza y al hombre mismo. Lo que pasa es que se ha mal interpretado y hay fanatismo. Y bueno, luego hay la Unitierra siempre presente con la gente y para la gente. Ahí hay un comentario para Unitierra. Y también dicen, la civilización, siempre dice Giovanni, es lo que enferma el hombre. Edgardo, respecto de lo que tú estabas diciendo, Cecilia, y podemos empezar a compartir también algunas imágenes que ustedes están mostrando. Tú nos estás... cuando yo les pedí si tenían algunas imágenes que querían mostrar durante la charla, que les parecía que detonaran algunos temas a propósito de estos discursos que estamos empezando a cruzar. Pues una de las imágenes que nos propusiste son estas dos, ¿no? Que sí tienen a que ver, creo,
con algunas de las cosas que estábamos diciendo. No sé si fui inoportuna y bueno, también es como pasarte la palabra para que sigas el diálogo con Cecilia. Sí, esta imagen que estamos viendo de la oligarquía heredera de todo el criollismo, de todas las clases supuestamente altas que dominaron el continente, en particular aquí en Bolivia, perdón, es muy fuerte porque es una imposición que, bueno, es un símbolo bastante pesado, es como una bofetada muy grande de decirles otra vez a los propietarios originarios de esos lugares que ellos no tienen lugar en este mundo, que tienen que irse a otro lado. Y me parece que un golpe de Estado de esta naturaleza es muy claro en el sentido de hacia dónde está yendo en términos políticos gran parte de Sudamérica, Brasil específicamente y sobre todo Estados Unidos, ¿no? Y es un fenómeno que está muy vinculado a los populismos y a los neonacionalismos que están sucediendo en todo el mundo, ¿no? En donde gran parte de los países están tratando de recuperar de símbolos para poder venderles esperanza otra vez a la gente, porque lo que en realidad estamos viendo es que hay una descomposición social en todos los niveles, en todos lados. No importa si es un país rico o un país pobre, estamos viendo que hay una degradación social y que las sociedades se están rompiendo. Lo que está pasando ahora con la pandemia puede ayudar incluso a reforzar este tipo de ideologías desde arriba, desde las cúpulas políticas, para poder establecer una nueva especie de control social, porque gran parte del problema que estábamos viendo antes de la pandemia era que había protestas en todo el mundo por una liberación sencilla o por la equidad de género, o porque ahora lo que estamos viendo en Estados Unidos es una consecuencia lógica de todo ese enfrentamiento que ha tenido esa derecha blanca norteamericana que ha dominado ese país y esa economía durante mucho tiempo. Y por eso Donald Trump sale con la Biblia en la mano en ese momento, no porque les está tratando de vender otra vez al mundo, el mundo binario, en donde él hace creer que hay un bien y hay un mal y que los buenos son ellos. Es parte de la narrativa estadounidense desde que se fundó su país. Ellos fueron realmente los impulsores más importantes después de la quema de brujas en Europa durante el siglo XVII, los que realmente encaminan nuevamente la presencia del demonio en términos, entre comillas, perdón, son los Estados Unidos, porque ellos necesitan creer y crear un monstruo con el cual pelear, porque básicamente están leyendo el mundo a través de ese libro, ¿no? Eso es como una especie de constitución, la que ellos utilizan para poder leer el mundo. Y a partir de esa lectura, de alguna forma fanática que tienen, sobre todo este sector blanco estadounidense millonario, es bastante perversa, porque realmente no creo que tengan intenciones de creer lo que está ahí escrito, sino más bien en utilizar ese tipo de fe para poder vendernos cosas, ¿no? Básicamente porque así es como funciona su mentalidad. Sí. Sí, yo creo que hay un punto que también estaba comentando Cecilia, que ahora tú estabas mencionando y que me gustaría un poco ahondar, ¿no? Estamos en un momento en lo cual se ve, ¿no? Se ven presentes estas cuestiones de los relatos, ¿no? De pensar qué tipo de relato se está formulando en este momento de pandemia, o sea, cuáles son los nuevos relatos que se presentan, sobre qué insisten, ¿no? Cómo también son los nuevos relatos del cuerpo o que impiden, ¿no? O que intentan limitar formas de poner el cuerpo en efecto. ¿Y cuáles son, según ustedes, las formas de reconstrucción de relato que ustedes han estado trabajando en sus prácticas? Creo que Cecilia nos estaba relatando algo antes y creo que lo pueda expandir mucho, ¿no? Tenemos también quizás algunas imágenes y obvio tú, Edgardo, desde la práctica de tu obra, ¿no? O sea, que muchas veces también se dirige al video y que construye, en efecto,
pues, narraciones de fragmentos o de pasajes más amplios de algunas situaciones. No sé quién quiera empezar. Pues a mí sí me gustaría como ahondar en esto que estamos ya tocando, que sería pues el mundo. Creo que se me va a ir otra vez esta cosa, pero bueno, no sé qué pasó. Bueno, Ujú. nosotros decimos que ética es poner el cuerpo, porque Ujú. son los cuerpos adoloridos los que son explotados, los que son expropiados, los que son exterminados. Cuando hablamos de la conquista, estamos hablando del exterminio por medio de la guerra bacteriológica, que nos llega muy ad hoc a lo que estamos viviendo en este momento para entender, ¿no? Que parte de la destrucción fueron las epidemias. Yo estoy muy escéptica con respecto a esta pandemia en particular. Me parece que hay muchas cosas que cuestionar, pero bueno, siempre respeto la idea y la postura de todos los demás. Yo tengo serias dudas con respecto a lo que estamos viviendo. Y quiero seguir ahondando en el dolor del cuerpo, que es un cuerpo excluido, es un cuerpo explotado, exterminado, expropiado. Y estas así son de un compañero colombiano que yo quiero y respeto muchísimo, que se llama Manuel Rosenthal, con quien hemos aprendido mucho. Él trabaja con comunidades NASA que llevan años también en resistencia en Colombia. Y él decía que estas eran las 4 X del capitalismo, ¿no? Expropiación, exclusión, exterminio y exclusión. Yo ahí le pondría también racismo. Creo que estamos viviendo momentos donde el racismo es muy evidente. Y este país lindo, precioso, que se llama México, también es terrible, está construido sobre el racismo. En este país somos muchos Méxicos y no nos queremos entre nosotros. Y eso hay que decirlo para empezar a caminar juntos. Porque el racismo nos atraviesa de cabeza a los pies. Entonces me parece que hay que empezar a reconocer estos primeros para nombrar el mundo de nuevo, para lo que dice Rita Segato, que es una mujer maravillosa que está también pensando las luchas desde América del Sur, para volver a hacernos dueños de nuestros relatos, de nuestras historias, tenemos que decir que somos racistas. Y entonces, ¿cómo desmontamos ese racismo? Y ahí tenemos una enorme tarea, ¿no? Entonces, y creo que lo voy a dejar ahí para que hayan muchas ventanas y muchas puertas con respecto a esto. A mí me parece muy interesante lo que está diciendo Cecilia, porque creo que hablar de racismo y de cambiar la estructura contemporánea que tenemos en el mundo es cambiar el paradigma completamente de cómo nos entendemos como sociedades o como entes políticos entre nosotros. Porque básicamente en todo el mundo y en este México en particular en el que vivimos, la estructura está diseñada desde el racismo. Toda la gente que tiene éxito en un país como este, que tiene éxito económico, que tiene negocios, que tiene todo lo que pueda tener de éxitos políticos o económicos en este lugar, está hecho a partir de esa estructura. Y esa misma estructura es la que está haciendo que Estados Unidos sea una potencia a nivel mundial, porque básicamente han utilizado la segregación racial como una forma de ejercer política y control sobre las sociedades. En México es muy importante empezar a hablar del tema porque nadie está dispuesto a hablarlo, porque todo el mundo lo calla y porque en realidad hay muchos adjetivos para poder descalificar inmediatamente después de que alguien hace un enunciado tal y darnos cuenta de que en realidad somos una sociedad que se la pasa segregando todo el tiempo, en todo momento, ¿no? Yo me di cuenta, por ejemplo, que era moreno hasta que me fui a vivir a la Ciudad de México. Hasta antes de eso, yo no sabía que era moreno. Entendí que existía ese tipo de diferenciación étnica a partir de que empiezo a convivir de forma cotidiana en la Ciudad de México, que es uno de esos lugares que tiene muy muy arraigada la idea de mejorar la raza, ¿no? A través de la mezcla con gente blanca, porque es una aspiración que muchas personas tienen todavía en este país porque
ser morenos los que excluye del sistema piramidal y no los permite crecer en esa pirámide, ¿no? Sí, sí, seguramente un tema que es importante. Le voy leyendo un momento algunos comentarios que llegaron y que van al respecto para no perderlos y seguir, ¿no? Sobre esto. Dice del Carmen Cetáceo, pero es extraño pensar que la religión puede ser tanto como un ingrediente para la búsqueda de la libertad, como en Chiapas, pero también como una herramienta para cortar las libertades de otros seres, como en el Frente Nacional de la Familia, ¿no? También dice, habría que recordar que en México, con motivo de la Navidad, a alguien se le ocurrió decir que Quetzalcóatl repartía los regalos a los niños. No, y dice, pero el racismo, además de ser sistémico, también, no, sistemático, también está interiorizado. Y creo que cambiar a cada individuo es un trabajo arduo y es responsabilidad de cada quien. Y Paula Rodríguez también comenta, si es verdad, tenemos muchos Méxicos y desafortunadamente en México nos rige en mucho el racismo entre nosotros. Sí, ahí hay un punto donde ustedes estaban pensando, en efecto, la idea de este racismo. ¿Ustedes cómo están observando? Y antes lo estuvimos como un poco sorbolando, por así decir, pero me gustaría regresar, ¿no? En este momento en el cual precisamente, por las razones que pueden ser bueno, como tú dices, Cecilia, pueden ser discutidas, ¿no? Si cuánta parte del relato sea esto, de un relato con unas intenciones, esto de la pandemia, cuáles puedan ser las intenciones. Así es. Están atrás de esto, más allá también del virus, ¿no? En cómo está siendo tratado políticamente, económicamente, en todos sus aspectos, que creo que es un tema que obviamente también desconcentra de emergencias que siguen afuera, ¿no? Que están que bueno, que también Edgardo lo decía antes, había luchas en camino, habían cosas que se estaban intentando, pues, hacer más presentes, problemas que se intentaban hacer más presentes y que, bueno, esta situación parece absorber. Y me gustaría empezar desde eso, ¿no? O sea, desde esta cuestión de cómo pues vieron este momento de salir a la calle, ¿no? O qué piensan ustedes ahora respecto a la situación que estamos cruzando puntualmente. Me interesaba también porque en estas palabras que tú estabas diciendo de esta sex, es evidente que la palabra, curiosamente, tiene este prefijo del afuera, ¿no? Del echar afuera. Así es. Y bueno, claro que esta concentración también en el estar adentro, creo que nos está, pues, desconcentrando de lo que está afuera también, ¿no? O de lo que se hace afuera. Así es. Pues yo quisiera hacer nada más un énfasis en justo en el racismo, porque me parece que es como la planta, o sea, el piso básico, ¿no? Una de las definiciones de racismo más dolorosas que he escuchado, o sea, la escuché a un maestro de la BOAP, y dice que racismo es sentir vergüenza por lo que uno es. Y alguien decía por ahí que no solamente era sistémico, sino internalizado. Y esto es de Jorge Gómez Izquierdo, y a mí se me ha quedado grabado desde el día que lo leí, porque me parece que por ahí viene parte del secreto de nuestro dolor en este país. Como decía Edgardo, yo me di cuenta que era moreno cuando fui a otro lugar, ¿no? Y eso nos pasa a todos, ¿no? El típico comentario de la suegra que dice, ay, mira, es morenita, pero es bonita. El pero ahí es muy doloroso. Entonces te das cuenta de que tu color te cambia la relación que puedes tener con los demás, ¿no? Y solamente quería decir eso con respecto al racismo, ¿no? El racismo es sentir vergüenza por lo que uno es. Y luego en los relatos que estamos viviendo, a mí me parece que si la red era un lugar donde se navega, estamos padeciendo tsunamis de palabras. Yo a veces siento un desasosiego de tantos discursos que hay, que mejor lo apago y no quiero escuchar más. Porque pareciera que el estar encerrados nos ha dado permiso, lo cual no sé si habría que matizarlo, nos ha dado permiso a todos de creernos que sabemos todo.
Y entonces corremos el riesgo de olvidar lo urgente y lo necesario y lo importante y empezar a vomitar estos discursos que son más bien, yo digo, discursos de miedo. Y como tenemos miedo, hablamos y hablamos y hablamos. Y uno empieza a analizar cuáles son todos los discursos que estamos escuchando o mirando en la red, de veras es asqueante. Porque todo el mundo da consejos, todo el mundo da cosas, pero no se está hablando de verdad de lo que estamos sintiendo. Nadie te pregunta cómo te sientes, cómo estás, cómo está tu corazón, cómo te estás sintiendo en este momento encerrado, ¿no? Y yo creo que por ahí tendríamos que empezar como a reconstruir el relato y hacernos dueños de nuestro relato, preguntándole a los que están más cerquita cómo están, cómo se sienten. Así nada más. Respecto a vivir encerrado y con respecto a la pandemia, yo tengo la fortuna o la desfortuna, depende de cómo se vea el asunto, de vivir en un pueblo. Y también la fortuna y la desfortuna de haber vivido en ciudades muy grandes. Aquí puedo salir bastante, no como en una, no, más que en una ciudad. Puedo ir al campo, puedo andar en bicicleta en la carretera, puedo hacer muchas cosas que estaba habituado a hacer. Básicamente hago mi vida normal. De todas las cosas de trabajo que tenía, las hacía a través, igual, como a través de medios electrónicos, porque vivir en un pueblo remoto es complicado muchas veces poder desplazarse físicamente. Entonces, en el sentido del encierro, yo no lo he sentido tanto. No he tenido la oportunidad de estar encerrado como lo están en la Ciudad de México o están en la Ciudad de Puebla o incluso en la Ciudad de Oaxaca, ¿no? No he tenido ese problema. He tenido, al contrario, muchísimas dudas y muchísimas preguntas. Todo el tiempo me ando preguntando si en realidad el coronavirus es un virus que existe orgánicamente o creado artificialmente. Estoy todo el tiempo comparando las cifras de cuánta gente se muere por contaminación del aire, por contaminación simple del aire, y lo comparo con las cifras de la gente que se muere por coronavirus. Y todo el tiempo me estoy preguntando cómo es posible que un hospital con millones de muertes al año de problemas respiratorios se dé abasto durante todo el año para atender a la gente que se está muriendo y no se pueda dar abasto ahora que es una cantidad menor. Luego me vuelvo a preguntar, son preguntas nada más, me vuelvo a preguntar si en realidad lo están haciendo de alguna forma para poder empezar a detener el cambio climático, y es un acuerdo al que llegaron todos para poder detener un poco la producción de todo, ¿no? Porque curiosamente estamos viviendo uno de los momentos en que el cambio climático es tan impredecible que volvieron a salir especies que creíamos que ya no existían más, ¿no? Volvieron a aparecerse por ahí y volvieron a estar por ahí. Y muchas veces nos dimos cuenta, o mucha gente se dio cuenta, yo lo tengo claro hace mucho tiempo, de que nosotros somos el problema para el planeta y no al revés, ¿no? Entonces, estar encerrado me hace preguntarme demasiadas cosas, sobre todo en términos políticos y sobre todo no caer en esta idea de negar que las cosas existen o creer que es una especie de invento político para poder controlar a la población, pero de lo que sí estoy seguro es que a partir de la pandemia se descubrió un miedo muy elemental en los ciudadanos, muy básico, que es el miedo al mundo, el miedo al mundo natural, porque no nos hemos dado cuenta que los virus en realidad son parte de los ecosistemas, son muy importantes. La placenta en algún momento de los seres, de los mamíferos, procede de un virus. Entonces los virus han estado ahí desde que nosotros existimos, incluso un poco antes. Todo lo que está sucediendo en varias partes del mundo de generar estos pánicos sobre la vida silvestre, sobre todo con los insectos asesinos o los que han estado supuestamente matando gente en muchas partes del mundo, y que la gente empieza a tener una especie como de patología o de nueva enfermedad contra los insectos, contra el mundo natural, y se confronta a él de una forma temerosa porque sabe que no tiene el control sobre esos animales, sobre esta ficción que nos hemos creado de que somos el ser superior que está en realidad dominando el mundo, dominando la naturaleza. Y que se nos aparezca un virus de forma impredecible a nosotros y esté aniquilando gran parte de las sociedades, tiene mucho que ver con esa barrera que tenemos ante el mundo natural,
de no entenderlo y de no querer entenderlo, de no aceptar que es parte de nuestra naturaleza y de que está ahí y va a estar ahí todo el tiempo. Entonces, estar encerrado ahora quizá sea una forma en cómo deberíamos empezar a pensar otra vez los paradigmas de las sociedades y de cómo se debe de comportar una sociedad respecto a su entorno. Porque lo que está muy claro es que no estamos haciendo absolutamente nada para poder revertir el cambio climático, que es realmente lo que se está viniendo sobre nosotros. Y una de las consecuencias de cómo el mundo se está volviendo más caótico es precisamente con este tipo de bichos que se aparecen de forma intempestiva y que no son controlables fácilmente, ¿no? Cecilia, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, sí, muchas gracias. No quiero que se nos pierda de los pies la tierra, que era un poco el territorio y la defensa, ¿no? Del territorio y la autonomía. Y justo lo que acaba de decir en este momento Edgardo, me parece que hay que traerlo otra vez a estos modos de habitar que han sido impuestos. Lo que sabemos por defecto profesional, yo no diría que por gusto profesional, sino por un defecto que tiene uno en el ojo desviado, que es la historia. Por lo que sabemos, estos últimos 500 años que han sido lo que nosotros le llamamos pues el capitalismo, el sistema mundo capitalista, ha creado un modo de estar en el mundo que Edgardo estaba enumerando, ¿no? Con mucho detalle, que es el modo de creer que los seres humanos somos superiores al resto de los seres vivos, de los habitantes de esta planeta Tierra. Entonces creo que hay que como que regresar, ¿no? Y mirar otros modos de estar en el mundo. Y yo siempre insisto en que veamos a las comunidades y podríamos empezar a hablar ya de este tema que era la autonomía, que a mí me parece como muy importante porque autonomía, al menos desde las luchas de resistencia de los zapatistas y de otros grupos indígenas que no necesariamente son zapatistas, pero que están resistiendo, son 500 años que llevan de resistir, nadie puede negar eso. Me parece que tienen una relación distinta con esto que decía Edgardo, que era justo el miedo, los animales, las cosas, y tiene que ver con una sacralidad que no es religiosa, que no son las religiones monoteístas, las tres grandes religiones del libro, sino que tiene que ver con lo sagrado, con ese reconocer que no podemos con lo que está afuera y entonces uno se arrodilla frente a la maravilla, ¿no? Y frente a lo tremendo también, que es la naturaleza. Entonces, se nos fue olvidando y me parece que hay una soberbia también que tiene que ver con la ciencia, con este discurso que pretende entender todo y saber por qué todo y medir todo y pesar todo y decir por esto y por esto y por esto, cuando realmente ahorita frente a este fenómeno, yo creo que tendríamos que por lo menos decir no sabemos qué está pasando. La información, el tsunami de información que nos ataca todos los días, no es suficiente para entenderlo, porque creo que hay que buscarlo en otros espacios más íntimos. Más íntimos me refiero como a estos espacios que ya no queremos reconocer que existen, que podría ser la sacralidad, la espiritualidad, el contacto con la naturaleza, sentirnos parte de eso. Desde el momento que decimos naturaleza estamos afuera, pero somos todo eso junto, ¿no? Entonces, pues ahí creo que valdría la pena como recuperar el relato o reinventar el relato, no sé. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Eso sería lo más honesto que pudiera yo decir en este momento. Pero igual que Edgardo, tengo muchas dudas, muchas. Sí, totalmente. De hecho, una de las puntos desde lo cual empezamos este programa es precisamente intentar pensar la incertidumbre, ¿no? Y pensar también desde la incertidumbre como posibilidad. Y bueno, claro que como tú estabas diciendo, Cecilia, nosotros nos interesa, ¿no? Necesitamos, pues hablando también con el interés, ¿no? De hablar de este tema de la autonomía, porque otra vez es un tema de lo cual se está hablando mucho, con discursos bastante dispersos, ¿no? Que van como que parecen apuntar a muchos lados. Y pues precisamente en esto nos interesa, me parece por supuesto interesante esta forma de reconstruir precisamente el relato. La vez pasada, de hecho, hablamos de la idea de la coexistencia, ¿no? De cómo nos hicieron pensar que nuestros
cuerpos fueran otra cosa, ¿no? Que vivía separada. Y leía recién que 2-3 kilos de nuestros cuerpos están hechos de algo que no es humano, ¿no? Y que va siempre con nosotros. Y esto, bueno, ya de por sí a mí sí me pareció algo interesante y que, bueno, de hecho nos acompaña en cualquier momento. Tú, Edgardo, ¿cómo estás pensando pues esta idea de autonomía? ¿No? Hay luego algunas preguntas que también me gustaría hacerle, pero sí, justamente no quisiera perder este aspecto, ¿no? Porque Sí, a mí me parece que, como bien decías, hay muchísimas autonomías. No se puede hablar como de una autonomía en general, sobre todo las comunidades indígenas, que sí tienen una organización política en Oaxaca, sobre todo aquí en Oaxaca, que es el caso que yo más entiendo y más conozco. Pero así como tenemos mucha cohesión social dentro de una comunidad, esa misma comunidad no se puede ver con la otra comunidad y tienen rencillas que podemos rastrear a muchos siglos atrás, a muchas generaciones atrás. Ese también es un problema que tenemos aquí en Oaxaca, ¿no? Pero por otro lado tenemos la capacidad, o estas comunidades tienen la capacidad de poder organizarse ellas y de poder tener sus propios gobiernos, de poder administrar sus propios bosques. Los que han ganado esas luchas lo pueden hacer ahora. Otros tantos las han perdido. Depende de cómo sea el negocio, las comunidades pierden sus territorios. Si es muy rentable, como una mina de oro, como la que tengo aquí a 10 kilómetros de mi casa, pues por supuesto que destruyen el tejido social, destruyen a la comunidad, se acaba la autonomía y a través de la corrupción terminan comprando a las autoridades locales, ¿no? Pero si no hay negocio, dejan que siga existiendo este tipo de autogobiernos, ¿no? Que es una lucha que se ha venido tratando de dar desde la época de la colonia hasta ahorita, ¿no? Muchos de los territorios que hoy ocupan varias comunidades no eran sus territorios originales, sino que se los fueron apropiando también, porque el mismo sistema los ha ido empujando a estar en ese tipo de lugares. A mí me parece que tienen formas de organización muy interesantes, sobre todo en algo que a mí me parece que es importante, y es la idea de ejercer un cargo, algo que te toca a ti como parte de la sociedad, que tienes que cumplir con la sociedad misma. Y en algunos lugares va desde ser el barrendero del pueblo, que te toca ese cargo de cuidar a la sociedad, hasta ser presidente municipal de esa misma comunidad, ¿no? Entonces es un cargo que te toca y no es algo que tú escoges y no es algo que tú te lanzas por él y haces política por ello, sino que te toca, es algo que te toca a ti como parte de la sociedad. Y es una forma de organizarse políticamente un poco más orgánica. El problema que yo le he visto es que este tipo de organizaciones políticas son muy útiles y funcionales a una escala pequeña. Cuando se trata de llevar a una escala mayor empieza el conflicto y empiezan los problemas, ¿no? Yo crecí en una calle aquí de donde vivo, en un terreno en conflicto. La calle estuvo sin pavimentar muchos años, sin drenajes y muchas cosas, porque se la estaban peleando dos pueblos. Entonces yo crecí en medio de un pleito de dos pueblos y de ese mismo pleito te puedo hablar de muchísimos que hay en Oaxaca, hasta el más sonado que es el de Ayutla, en los Mijes, que tiene problemas con el otro pueblo Mije porque un pueblo le canceló el agua al otro pueblo, entonces empiezan a tener problemas y se empiezan a acusar mutuamente de ser inhumanos unos con los otros y unos a otros de decir ustedes son narcotraficantes, ¿no? Cuando en Oaxaca una de las únicas formas de vida que puede tener un pueblo en la montaña muchas veces es sembrar marihuana o amapola, ¿no? Porque no hay otro tipo de economía. Entonces tiene que cambiar o tiene que buscar la forma de subsistir esa comunidad. Entonces es muy complicado el asunto de las autonomías y va variando de región a región. No es lo mismo la Sierra Norte que la Sierra Sur. La Sierra Sur, cuando ya colinda con la costa, ya se convierte en un mundo más corrupto porque ya hay dinero, están los centros hoteleros, está el turismo como una fuente de negocios importante. Entonces la cohesión social de esos lugares se rompe y se transforma y se occidentaliza y se vuelve el México corrupto que ya conocemos. Pero Ixtlán, por ejemplo, que administra sus propios bosques, todos los pueblos de la Sierra Norte, que tienen su propio sistema de ecoturismo que ellos administran, que ellos hacen y que no siguen muchas veces las directrices del gobierno federal, como ahora que los declararon pueblos de la esperanza porque no tenían casos de COVID en ningún lugar, y ellos, sin embargo, decidieron seguir cerrados ante la pandemia que estaba sucediendo a nivel mundial, ¿no? Ellos prefirieron estar alejados.
Y esa es una parte importante de la autonomía porque están protegiendo a su propia comunidad. Cuando una comunidad se cierra es para protegerse. Y eso pasa muchísimo en las montañas de Oaxaca. Entonces sí es bastante complejo el asunto en Oaxaca porque muchas veces se mira a Oaxaca como si fuera la panacea política de la organización social, pero muchas veces no están viendo que esa misma organización social que hay en las comunidades tiene pleitos con otras comunidades de forma constante, ¿no? Y de hecho tu trabajo en varios momentos, bueno, algunas de tus obras han abordado, ¿no? Les recuerdo también que tengo algunas imágenes que luego si puntualmente quieren ver o quieren que las veamos, pues puedo compartir, ¿no? Y hablar de algún pasaje específico. Y me parece muy interesante esta situación que tú nos hablas, porque también creo que uno de los temas que se está volviendo más frecuente es una generalización total, ¿no? O sea, y me parece que regresar a estas especificidades y a y a cada particularidad sea esencial, ¿no? A cada particularidad de lucha y a cada particularidad de violencia y de diferencia, que era algo que decía Cecilia, ¿no? Que solo desde reconocer estas diversidades, pues podemos estar entendiendo, podemos intentar construir, ¿no? Algo, pues, de otro lado, ¿no? Desde otro lado. No sé si Cecilia tengas algo que decir al respecto. También tenemos varias preguntas luego. Si gusta o si gusta. Abonar, Nina, solo abonar a la idea de que, como dicen las compañeras zapatistas, no somos especiales, dicen ellas, somos específicas. Y es la cosa más hermosa que yo, bueno, entre muchas cosas lindas que he aprendido de esas mujeres, es eso. Dice, no, aquí nadie es especial, somos específicas. Y si nos empezamos a pensar de esa manera, nadie está encima del otro, ¿no? Y yo quería también hacer un comentario sobre los pleitos de indios, ¿no? De los pueblos que se pelean por una calle y otra. Yo creo que ya las comunidades indígenas están atravesadas por la idea de Estado-nación. Que vivan alejados de la capital no quiere decir que no estén atravesados por ese sistema también. Y entonces esos aparentes pleitos de indios finalmente son cosas que son como que están montadas sobre sus propias realidades y ya son sus realidades, ¿no? Eso es lo dialéctico ahí y a veces lo paradójico. Y no sé cómo funciona Oaxaca, pero sí sé en Puebla, por ejemplo, que tanto en la Sierra Norte como en la Sierra Mixteca, en la región Mixteca, lo que tenemos es la presencia de grupos paramilitares muy bien entrenados. Desde los años 70 tenemos Antorcha Campesina que ha penetrado en las comunidades campesinas sobre todo, y en algunas comunidades indígenas en la Sierra Norte, y frente a la, yo diría, ausencia del Estado, o no sé, podríamos debatir sobre el término de ausencia del Estado, pero frente a ese abandono que han tenido sistemático ellos, lo que han hecho es que estos grupos han llenado eso y son justamente grupos de choque y más bien son grupos como para contener cualquier revuelta o cualquier levantamiento, o sea, en Puebla, Antorcha Campesina y todos los que vivimos en Puebla los conocemos, son pues un grupo paramilitar que funciona muy bien, porque lo que ellos hacen es dar paternalmente lámina y les dan, a mí me ha tocado en algunas comunidades saber que, por ejemplo, les están ofreciendo el Rotoplas y cosas que sí verdaderamente necesitan y entonces cierran todas las posibilidades de pensar críticamente, ¿no? Con ese tipo de dádivas, porque sí, realmente las necesitan. Entonces, yo diría que al menos en Puebla, la presencia de estos grupos de paramilitares y estos grupos que son de choque, ¿no? Así le podríamos llamar, ha sido muy importante para desmovilizar a los pueblos. Totalmente. Quería, no sé, proponerles, si gustan, de ver en efecto dos cosas que ustedes habían compartido, ¿no? De un lado, una imagen de una obra perdón, de Edgardo. Estaba intentando compartir la pantalla y se me trabó, entonces me desconcentré. Y otra de las acciones, ¿no? De Unitierra. O sea, me gustaría también, para dar chance a quien a lo mejor no conoce llanamente su trabajo,
pues que nos contaran un poquito de esto. Creo que este tema, esta pieza que tú escogiste, Edgardo, que creo que es la única, ¿verdad?, que nos mandaste como imagen de obra tuya, al menos que yo pude reconocer, es una obra que también habla de ciertos temas que se andan tratando, ¿no? Los temas del cultivo, también con esta idea, ¿no?, de ser eh, autosustentables de alguna manera, que a veces es bastante ilusoria también. Me gusta, Sí, bueno, esta pieza en realidad aborda muchas más criticidades. Fue puesta también en el Museo Amparo, ¿verdad? Hace un tiempo. ujú, Y quizás sí, algunos que nos escuchan la han visto. Si pudieras contarnos sí. cómo la insertaste, pues. Por ahí hay otra imagen de Mesoamérica donde aparecen también ese es Matamoros, no, la otra, los videos, los estilos de video, más abajo, más, a ver, Creo que no la esa es tengo, la de la, ¿ves? esa es una, la que está arriba es Mesoamérica, es un video, también es el video del que estaba hablando de Cachimbo, y arriba está una pieza que se llama Matamoros. Eh, Básicamente todas las piezas que te mandé hablan más o menos, el tema central, digamos, es Mesoamérica y cosas muy específicas, ¿no? Muy, muy específicas, como en el caso de Matamoros es un personaje que se dedicaba a vender marihuana y que hacía trayectos desde Oaxaca hasta la frontera con Estados Unidos. Y en el video lo que vas viendo como espectador es toda la descripción bucólica que va haciendo de los lugares que él va visitando y que le interesan, ¿no? Esto para hablar un poco del hilo conductor de estas piezas que estoy poniendo aquí, porque todas se comprenden como estos 30 y tantos años de neoliberalismo mexicano, ¿no? Y esa pieza, esa forma de vida de Matamoros, de un narcotraficante que vendía marihuana y se podía hacer millonario en ese momento, en México distinto, antes de la entrada del Tratado de Libre Comercio era posible, había una posibilidad de éxito económico a través de la venta de marihuana, ¿no? Era una cosa muy extraña. Ya después todo eso se fue terminando, ¿no? En la otra parte que tiene que ver con las energías limpias de Mesoamérica es también otra vez el mismo cuento chino o la misma falacia, perdón por lo de chino porque es políticamente incorrecto, eh, pero es otra vez tratar de vendernos un mundo moderno, esta idea del desarrollo que básicamente tiene que ver, que es una nueva palabra para hablar de la sustitución, de ir al mundo y conquístalo y destrúyelo y úsalo como tú quieras, ¿no? Y llegas al extremo de que llegan esas compañías y gobiernos corruptos incluso a robarles el aire a las comunidades, ¿no? Como en este caso de la zona del Istmo de Tehuantepec, donde hay instaladas un montón de este tipo de rotores y que la paradoja de todo esto también es que, o bueno, lo extraño es que nada de lo que se genera de electricidad llega siquiera a Oaxaca. Casi todo el tendido eléctrico va directamente hasta las plantas en Monterrey de esas empresas, ¿no? Entonces, la idea era también un poco cuestionar toda esta idea del territorio y de cómo se ha ido poniendo una capa sobre otra del territorio. En la siguiente, que ya es más bien una cuestión contemporánea, este es en la Ciudad de México, es un proyecto que hice con Insight, Casa Gallina, y lo que hice fue sembrar unos cafetales en un terreno baldío en la colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, y empezar a alimentar los cafetales con historia de guerra mexicana. Todo el hilo conductor de la pieza es una pieza musical y performática en donde conviven dos personajes importantes. Uno que es un hijo de campesinos de Guerrero que vive en la Ciudad de México, que creció entre el café y creció entre los paramilitares y las guerrillas, ¿no? Y creció en este México ocupado por el ejército, que Guerrero es uno de esos estados en México que constantemente desde la persecución de Lucio Cabañas en los 70s, siempre ha estado ocupado por el ejército. Y esta pieza habla de eso. Otro personaje importante que aparece en este video es un soldado que se estuvo en la guerra de Calderón y que llegó muy joven y fue completamente aniquilado en términos psicológicos por la guerra que se desató para poder ocupar el territorio y para poder legitimarse Felipe Calderón.
Entonces estos dos personajes coexisten en el cultivo de un café en la Ciudad de México, donde el soldado hace ejercicios militares alrededor del café. Está también una parte musical que utilicé instrumentos prehispánicos con unos músicos, hicimos una composición que habla de la guerra, usamos silbatos de guerra de los aztecas y empezamos a regar el café y a nutrir el café con todas las historias de guerra que han habido en México, ¿no? De modo que al final estos dos personajes logran cosechar el café y se lo toman juntos. Pero lo curioso de todo esto es que aquí el café juega, aunque es un elemento natural que tiene que ver con la explotación muchas veces en México, básicamente está hablando de cómo se nos mira desde los Estados Unidos hacia nosotros, ¿no? Cómo somos la pieza se llama depresión tropical precisamente porque esta idea de tropicalizar las cosas es como hacerlo menos, ¿no? Es algo pobre, algo fácil, algo que tú puedes destruir, que tú puedes explotar, que tú puedes ocupar a tu antojo, con todas estas historias en Centroamérica, con la United Fruit Company, etcétera, y todo lo que pasó y ha venido pasando desde entonces. Entonces, el café aquí se convierte en una parte importante también del cultivo de drogas, porque en Guerrero, algo muy importante que forma parte importante, digamos, de la cultura y de la cohesión o de la división social son las drogas y son los cultivos de café y juntos también funcionan en términos ecológicos. Digamos que una planta puede ayudar a la otra. Entonces, el soldado es un apasionado de la música colombiana. Entonces tiene una colección enorme de discos de música colombiana y también lo que hace es hablar de este amor que él tiene, de este amor extraño que tiene por Colombia sin conocer Colombia y de toda la imaginería que se da en torno a cómo se imagina el mundo Colombia y cómo nos imaginan ahora, como esta sucesión de estas narrativas que se han estado haciendo sobre todo en Netflix, en donde nosotros somos los que estamos, los sucesores del trono de las drogas después de Colombia, ¿no? Y entonces me interesaba sobre todo hablar de este tipo de historias de guerra en México y de cómo dos personajes que comparten un mismo dolor, digamos, porque ambos pertenecen a un grupo social marginal, uno en la Ciudad de México, otro en Guerrero, y ambos fueron utilizados de alguna forma por el Estado y ambos fueron de alguna manera confrontados unos con otros en una guerra que ninguno de los dos pidió pelear, ¿no? Entonces eso es lo que me parecía interesante de esta pieza. Claro, Edgardo, gracias. Creo que estas piezas nos ayudan un poco a hilar, ¿no? Tu práctica con estos tipos de relato que hemos estado comentando y cómo lo podemos seguir. Voy intentando un poco conducirnos a mostrar también algunas acciones de Cecilia y de Unitierra para que nos la relate. Y Claro bueno, que sí. y luego atender como varios comentarios que nos han llegado y que no quiero dejar pasar, así que... Ok, yo tengo una pregunta para Edgardo. ¿A qué sabe ese café regado con historias de guerra y de muerte? ¿Lo probaron? ¿A qué sabe? ¿Ya lo cosecharon, lo pelaron, lo secaron, lo molieron? ¿A qué sabe? Sí, está todo el proceso ahí en el video. ¿Ok? Yo lo pude probar al final. Es un café bastante dulce, muy agradable, muy poco agresivo o nada agresivo. Es muy extraño porque por más que uno intenta eh, darle como este enfoque o esta predisposición de que el café que vas a recibir es un café agresivo, en realidad no lo fue. Y yo creo que tiene mucho que ver con la forma en cómo fue cosechado, cómo fue tratado, porque además era muy bien cuidado, era mejor cuidado que muchos cafés que yo he visto, porque no eran tantos, era un predio pequeño. Entonces al final creo que el suelo influye bastante, el clima influye bastante, son plantas que tienen que ser muy resistentes para aguantar la altura y los cambios de temperatura locos de la Ciudad de México. Entonces sí era un poquito difícil tratar como de hablar de algo tan específico como el sabor, ¿no? Porque en realidad aquí se trataba más bien como de una cuestión simbólica, como de jugar con los símbolos una y otra vez, ¿no? De tratar de inyectar
todas las guerrillas de los 70s, la guerra de Calderón, y sobre todo esas 3 guerras importantes, ¿no? Las guerras de los aztecas, las guerras floridas primero, luego la guerra de los 70s contra el campesinado por parte de Echeverría, y luego la guerra de Calderón contra el mismo sector otra vez de la población, ¿no? Entonces, pues sí, el café al final tiene que ser compartido, y yo creo que es como la parte más interesante de la pieza, es donde puedes sentar a un soldado que vive con estrés postraumático, que no fue tratado adecuadamente médicamente por el Estado, que fue abandonado por el Estado, y por otro lado, un joven que tuvo que emigrar junto con toda su familia de Guerrero por todos los conflictos que tienen en ese lugar debido, pues, a la presencia del narco y del ejército, ¿no? Entonces, al final el sabor es un sabor simbólico también. Claro. Bueno, si tú me permites que haga una intervención en tu obra, a mí me parece que la tierra es el tercer personaje, que seguramente tú lo estás Claro. tomando en cuenta, ¿no? No, Entonces, sí, sí. el sabor del café tiene que ver con la tierra, ¿no? Mm. Y los que ahí podríamos pasar, no sé, un buen rato tal vez pensando en que esa señora tierra tiene algo que decirnos justo en tu trabajo, ¿no? Sí, Porque es que el sí, café es muy importante. es Sí, dulce. no creas que, porque no lo Entonces, mencioné. no No, solamente es simbólica, ella está ahí, la tierra. Y me parece que es un personaje, pues, muy importante, tal vez invisible en tu obra, pero tú lo presentas ahí, ¿no? Ahí está la tierra. Y me no, parece que... es un personaje bastante recurrente en mi trabajo, de hecho. Okay. Y en este caso, justo era todo lo que le hice trabajar a la gente del proyecto era justamente en que me encontraran un lugar donde se pudieran sembrar cosas, ¿no? Porque pues todo es concreto en la Ciudad de México y es raro un lugar que encuentras en baldío, ¿no? O es muy difícil encontrar. Y son lugares bastante interesantes porque pues eran casas de ricos que durante las crisis económicas y los temblores se fueron yendo de esa parte de la ciudad y quedaron abandonados y convirtieron en vecindades, ¿no? Que Okay. fueron ocupadas a su vez por gente que, a falta de una mejor palabra para poder describirlo, voy a llamar del pueblo, ¿no? El sector obrero, el sector migrante que va a la Ciudad de México. Entonces eso me parecía muy interesante de estos lugares, de este tipo de colonias, porque este tipo de colonias como la Santa María la Ribera, es las primeras veces o los primeros meses que pasé ahí, se me figuraba un pueblo de Oaxaca, o un pueblo en general, ¿no? La gente se comporta como en un pueblo, pero vive en una ciudad. Entonces, el elemento de la tierra sí es muy importante, sobre todo por la historia que tiene el lugar, que era un lugar que era una hacienda que cosechaba cosas. Entonces, al convertirse en una parte, al dejar de ser una parte de agricultura, muchos de esos nutrientes quedaron guardados cuando se puso la plancha de concreto, ¿no? Entonces, como es húmedo, como tiene mucha materia orgánica, pues es lógico que el café y todas las plantas que le salen a las casas en ese lugar tiene mucho que ver con que el lugar está preparado para poder tener lo que sea, ¿no? Y he visto lugares donde han sembrado incluso maíz. Yo tengo un tío que ya falleció ahora con el coronavirus, que era policía. En el centro histórico de la Ciudad de México le tocaba cuidar muchas veces edificios históricos, pero sin piso, abandonados, donde el INA estaba haciendo excavaciones. Y él, como nada más le tocaba cuidar la garita, lo que hacía era sembrar maíz en ese lugar y tenía calabaza, frijol y maíz una vez al año, ¿no? Él lo sembraba y lo dejaba temporal para poder él recordar toda esa historia que tuvo en Oaxaca cuando él vivía aquí, ¿no? Antes de ser un migrante de provincia en la Ciudad de México. Entonces, sí, yo esto lo veo como, no lo mencioné así de forma explícita porque para mí ya es parte como común del léxico de mi trabajo, ¿no? Pero sí, la tierra es un personaje muy, muy, muy importante. Creo que todo lo que hago lo leo a partir, o lo uso como filtro a partir de esta idea del monte sagrado que tenían los mesoamericanos, ¿no? Que me parece más interesante que ir a ver un libro en el Antiguo Testamento y creer que todos vivimos en el desierto y por lo tanto tenemos que vivir como en el desierto, ¿no? Así es. Muchas gracias. Gracias, mi niño. Gracias. Ok. Cecilia, igualmente quería, porque este pasaje lo omitimos un poco al principio, ¿no? Ver si querías relatarnos un poco cómo hizo Edgardo, algunas acciones específicas de tu trabajo. Y pues si quieres la foto que estoy con los niños, que es muy linda. ¿Esta? Esta foto es de una comunidad eh,
se llama Xochitiopan, es parte de la Mixteca, y fue ahí justo donde yo conocí a Nina, creo que muy conscientemente la puse. Nina trabajó con nosotros en lo que le llamamos la reconstrucción. Fue un proceso espontáneo, desorganizado, pero bueno, finalmente hicimos contacto humano y tejimos relaciones con esa comunidad, y Unitierra se acercó, habían arquitectos, había gente de muchas profesiones diversas, y nosotros nos quedamos trabajando con los niños, y nuestro trabajo era escuchar las historias de los niños, porque no me gusta nombrar como le dicen los psicólogos, porque yo no soy psicóloga, ellos le llaman estrés postraumático, yo nada más quería como sentarnos y escuchar con los niños, y dibujábamos, pintábamos y nos contaban historias, y así estuvimos varios meses con ellos, y se empezó a tejer una relación de mucha confianza y de mucho cariño. De hecho, una de las compañeras de Unitierra sigue cerca de esa comunidad, ahora está trabajando ella un defecto que ha descubierto ella en los ojos de los niños. Muchos de los niños de esa comunidad tienen estrabismo, y parece que tiene que ver con la descarga de aguas que están contaminadas. Entonces no es tan sencillo, no nada más están con estrabismo porque lo heredaron, sino que tiene que ver con problemas químicos. Y ella se hace cargo de hacer, recoger dinero y tratar de operar a estos chiquitos y demás. Y bueno, la puse ahí porque me parece que el trabajo de los niños es sumamente importante. Y a veces se nos olvida estar cerca de ellos porque estamos haciendo las cosas urgentes, ¿no? Pero bueno, ahí está Unitierra sentada con los niños. Eso es en la emblemática fuente de San Miguel. Un minúsculo grupo de nicaragüenses en el abril del 2018, cuando empieza la resistencia nicaragüense en contra del sistema perverso, asesino de Daniel Ortega y su mujer, la Chayo Murillo. Pues nos levantamos así con nuestra voz tan pequeñita, como ven, ese era todo el grupo que estábamos, pero con la certeza de que estábamos construyendo una red, yo le llamo una red amorosa de solidaridad con Nicaragua, porque los nicaragüenses ya en muchos momentos históricos, en muchas ocasiones hemos dicho ya basta. Le dijimos ya basta a Somoza en 1979, y ahorita hay un ya basta gigante que es parte del grito de todos los nicaragüenses. Bueno, si ustedes siguen las noticias, pues han sido asesinados muchos de ellos, pero la gente no se rinde. Y ahí estamos, desde aquí, que somos nicas, estamos también tejiendo ese pedacito de solidaridad aquí en Puebla. Y entonces, bueno, somos parte de una red muy grande que se llama SOS Nicaragua Global. Y pensamos desde Unitierra que hay que estar ahí y hay que poner el cuerpo ahí, en el Zócalo de Puebla, en ese emblemático lugar que quedaría hasta como para otra charla. Pero bueno, ahí estamos. Totalmente. Y luego hay este relato que igual, ¿no? Es de la biblioteca que... Ese es un proyecto precioso. Se llama Sembrar Letras, Cosechar Autonomías. Es en una comunidad nahua. Esa es la biblioteca. Y lo que hacemos nosotros es un largo camino. Eso yo lo trabajo con Lucía, mi hija, y nuestro trabajo es recoger libros donados. No compramos un solo libro. Todos los libros son donados, y la biblioteca se está haciendo con donaciones, y nuestra idea es que sea una biblioteca que camine, que una vez que esté ahí, eso es en Tacopan, en la Sierra Norte, una vez que esté ahí, las otras comunidades se puedan llevar los libros a otros lugares para que los jóvenes, sobre todo, pero bueno, nos sorprendió mucho que las mujeres se acercaron inmediatamente a la biblioteca a pedir libros. Y también es una pequeña ludoteca, los niños también juegan por ahí andan unas fotos muy bonitas de los niños que están jugando en el suelo, ahí están y están muy contentos. Y pensamos que esa cadena larga que estamos haciendo de donaciones, pues tiene que caminar, no se va a quedar en una comunidad. En la comunidad están muy contentos, y pues nada, me parece que es un pequeño granito de sal al sabor de esto que le queremos llamar autonomías, así en plural. Y la última foto la tomé porque me parece que esa es la cosa más bella que pude encontrar en ese pueblo. Bueno, los niños son bellos, pero esos maíces me impresionaron. Algo me pasó en el corazón cuando los vi, y con mi pésima cámara, que es malísima, que es una camarita de un teléfono viejito,
lo tomé porque me parece la cosa más hermosa que puede haber. Entonces, para mí, Tacopan y el proyecto de la biblioteca son esos maíces que están ahí, esperando ser sembrados. Porque, como ustedes saben, en las comunidades campesinas se guarda el mejor maíz para el año que entra. Entonces, yo a eso le llamo la esperanza. Se separa el maíz, una parte se queda para comer, otra parte para los animales, y el más bonito se guarda para el año que entra. Y ese es el que, eso nos explicaban ahí donde comimos, que ese lo estaban guardando para sembrarlo el año que entra. Entonces me parece una belleza. Nada más. Yo admiradísima del trabajo de ambos y y de las formas también con lo cual relatan y nos hicieron pensar en muchísimas cosas. De hecho, las preguntas que ahora les haré, les intentaré leer, dan fe de estos muchísimos temas que hemos detonado a partir de esta idea de tierra y de autonomía. Y me da muchísimo gusto que hayan regresado de forma tan completa, ¿no? Hacia el final con la pregunta, Cecilia, que tú hiciste sobre el trabajo de Edgardo, y Edgardo pues tuvo chance de explicarnos el rol, ¿no? De la tierra en la forma en la cual su práctica se desarrolla, y pues tú nos diste esta idea, ¿no? De posibilidad de pensar la autonomía, pues. Y les relato, le digo, hay una primera pregunta de Paco Antares Rodríguez, y él decía: ¿seguirá vigente el texto El laberinto de la soledad o hemos avanzado un poco en quitarnos las máscaras? ¿Qué piensan? No es fácil. Edgardo. Ahí vas. Sí, el laberinto de la soledad es bastante polémico, ya desde entonces. Creo que la sociedad ahorita, sobre todo las nuevas generaciones a las que estamos de alguna forma educando nosotros, van a crecer sin ese mundo, porque si bien es cierto que El laberinto de la soledad fue un libro bastante interesante en su momento y que ha sido muy leído hasta hoy en día, y que nos dice que somos unos hijos de la chingada, básicamente, es como en medio del asunto del libro. Creo que está cambiando mucho la sociedad mexicana a partir del postpriismo. Todavía seguimos pensando a México en esos términos, en cómo el PRI inventa el país y cómo nosotros compramos ese país y cómo lo usamos y cómo interpretamos todo lo que sucede en México, y eso de creerse muy chingón y todas esas cosas muy mexicanas, pues en realidad fue una construcción durante el siglo XX que tiene mucho que ver con la educación vasconcelista, ¿no? Y creo que gran parte del cambio de paradigma que estamos viviendo tiene mucho que ver con la conectividad de las redes sociales y sobre todo con una nueva perspectiva que está teniendo la gente más joven. Mi hija, que tiene 8 años, ya no pensaría yo en el futuro, con la educación que le estoy dando, que ella va a pensar que algo es malinchista o algo no es malinchista, o que somos unos hijos de la chingada, ¿no? Más bien yo le estoy enseñando que toda esa historia importante e imprescindible de nuestros días, en la que a mí me tocó crecer, donde a mis compañeros de la escuela que hablaban en zapoteco les daba vergüenza hablar zapoteco, mi hija ahora me dice que quiere ir a aprender zapoteco y que quiere aprender chinanteco, que es la parte de donde es su mamá, ¿no? Entonces, creo que sí hay un cambio de paradigma. No sé a qué se deba, si seamos nosotros los padres los que lo estamos haciendo, o simplemente toda esta idea del political correct que está en todo el mundo sucediendo al mismo tiempo, y toda esta indignación y todo este tipo de información que está fluyendo va a empezar a cambiar a las sociedades en un futuro no muy lejano. En una generación más probablemente ya estaremos hablando de que por fin hemos abandonado el priismo, ¿no? O esta estructura piramidal sobre la que vivimos y en la cual basamos el supuesto éxito en una sociedad como esta. Y entonces, desde ese punto de vista, creo que el esquema de Octavio Paz ya es bastante, ya está a destiempo y no está de forma tan correcta, porque la sociedad está cambiando mucho y está cambiando conforme cambia el clima. Eso es algo muy importante, que en la medida en que el mundo se va transformando de forma impredecible como ahora, también la sociedad se va a ir transformando. No vamos a ser los mismos después de esta pandemia.
Claro. Cecilia, ¿tú quieres agregar algo o pasamos a las otras preguntas? No, pasamos a las otras. Sí, Sí. gracias. Y aquí estábamos en efecto hablando, en el momento en el cual se formula esta pregunta, estábamos tocando este tema del racismo, como pues ahora se está tratando bastante. Entonces también esta persona de Carmen Cetacio que había intervenido antes decía el discurso en México nos polariza, incluso si uno tiene éxito en la sociedad y ciertos mandatarios ve el éxito como un motivo de vergüenza. Y dice ella, por eso no me gusta la palabra fifí. Y Alfredo García dijo, en general podemos decir que todos los cuerpos son cuerpos contenidos. Siempre estamos como sujetos y corporeidades en función de los otros, sea en forma más o menos velada. Cuando existe un ámbito de opresión como el sistema racial, patriarcal, heteronormativo, capitalista, esa contención se profundiza en formas terribles. No sé si hay algo que gusten comentar sobre eso. Sí, yo sí creo que habría que comentar porque una de las preguntas que me atormenta en estos días del encierro que llevamos 90 días o más es ¿en qué estábamos las mujeres cuando nos mandaron a encerrarnos y a ponernos un tapaboca? Y justamente estábamos en la exposición de nuestros cuerpos en la calle, gritando, ya basta, gritando este cuerpo, o sea, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Entonces creo que tenemos que hacer un ejercicio bien importante de que no se nos olvide que el 9 de marzo, el 8 de marzo, el 11 de marzo, estábamos las mujeres en la calle con muchos hombres, porque esta cuestión de feminismos no es hombre o mujer, tiene que ver más bien con otras cosas, con otras ubicaciones y otros modos de pensarnos, y creo que no se nos tiene que olvidar dónde estábamos las mujeres en ese momento. ¿Qué estábamos diciendo con nuestro cuerpo efectivamente adolorido, lastimado, violado, golpeado, ¿no? Y que esta pandemia no sea un instrumento de dominación tan eficiente que se nos olvide eso. O sea, yo sí, todos los días que puedo y con quien puedo, con mis alumnos, con mis hijos, con los amigos, trato y las amigas de decirnos, a ver, que no se nos olvide dónde estábamos cuando nos encerraron y nos pusieron el tapabocas, porque eso no va a ser suficiente para que se nos olvide el paso que se había dado. Yo trabajo en la Universidad Iberoamericana y tengo que decir que hubo un ejercicio que a mí me pareció extraordinario. Hay un pizarrón en la Ibero junto a una cafetería cerca de la biblioteca. Y las jóvenes empezaron con una tiza, con un gis, a escribir el nombre de sus acosadores. Y se empezó a hacer un movimiento verdaderamente, bueno, yo estaba conmovida, no sabía si llorar, si aplaudir, si abrazarlas. Una cosa impresionante. Las chamaquitas jóvenes empezaron a escribir los nombres de los profesores, de los doctores en derecho, de todas estas grandes personajes de la Ibero que habían abusado de ellas, y a mí me pareció extraordinario. Vino la pandemia y se nos borró el pizarrón. Entonces yo les digo a las chicas con las que yo aprendo de ellas en algunos colectivos y les digo que no se nos olvide en dónde estábamos, porque justo como decía Alfredo García, esos cuerpos lastimados son parte de nuestra historia. También los cuerpos son parte del territorio y no somos un territorio a conquistar, somos tierra libre que quiere florecer, ¿no? Por decirlo de una manera muy sencilla, pero yo sí quisiera que no se nos olvidara, y hablando de autonomías y de territorios, pues creo que vale la pena traer esto a la mesa, ¿no? Que nos preguntemos todas y todos juntos dónde estábamos cuando nos encerraron. Sí. Totalmente, totalmente. Y pues un poquito, hoy era el sentido de hablar con ustedes, ¿no? Regresar, pues a observar qué sigue afuera, ¿no? Qué está siguiendo y dónde estábamos. Esta pregunta que tú agregas, Cecilia, me parece muy importante. Ya hemos hablado mucho, hemos extendido el tiempo, pero yo en principio les agradezco muchísimo pues, por habernos enseñado tanto hoy y compartido tan a profundidad y de forma sí, en la cual tocamos muchos temas, pues sus pensamientos, sus dudas, sus prácticas desde distintos lados. Y me gustaría quizás, si, no sé, si quisieran acabar, ¿no? Recordando
cómo tú lo hiciste, no sé, Cecilia, si gustes agregar algo o pensar algo más, ¿no? O sea, esto, ¿qué sigue afuera en términos de estos conceptos de tierra autonomía? ¿Qué según ustedes hay que estar observando, ¿no? En el medio de todo eso. Bueno, pues yo nada más, creo que cerraría diciendo que toca escuchar y toca escuchar. Toca escuchar a la tierra, toca escucharnos entre nosotras, las mujeres, toca escucharnos con los hombres, que también se están reconstruyendo, deconstruyendo y reconstruyendo. Toca escuchar este nuevo gobierno que no sabemos todavía, o sí sabemos, porque el día de hoy recibí una noticia de una compañera muy querida que es periodista, que está haciendo una investigación y ella trabaja en pie de página y nos mandaba su investigación y decía que es que lo apunté porque dije, se me va a olvidar el dato. El Fonatur, lo apunté y ahorita lo voy a decir, le dio, aquí está el dato, Fonatur le dio $5.5 millones a la ONU Habitat para que permita, por favor, y contribuya a que se pueda construir el Tren Maya. Entonces, tengo eso aquí en la garganta, en el corazón, y lo tengo que decir porque si no me va a pasar algo. Entonces, creo que toca empezar a cuestionar estos llamados institutos internacionales de derechos humanos, porque yo ya no creo en nada. Y después de esto, esta noticia que la compañera Daliri nos compartió, me parece que tenemos que empezar a dudar de todo. Si hay $5.5 millones que le dan a una institución de derechos humanos, como es la ONU Habitat, ahí hay algo muy grande y tenemos que estar pendientes de eso. Entonces toca escuchar a las comunidades que viven alrededor del desastre que va a ocurrir en los 5 estados que van a ser afectados. Solamente con eso me despido. Gracias. Yo comparto la incertidumbre de Cecilia también. Hoy escuché esa noticia. Sí es muy raro ver a la ONU haciendo de cabildero político, pero hay algo muy extraño que está sucediendo ahí. Tratan de disfrazarlo como algo bueno a través de una organización internacional de forma recurrente. Es una lucha que desafortunadamente ya está perdida y el gobierno va a construir su tren. Es muy triste, la verdad, eso porque muchas veces ese tipo de proyectos de mega infraestructura son justo lo que Cecilia dice. Uno va a las comunidades o la gente en general que no pertenece a las comunidades, va a las comunidades queriendo enseñar algo. Y eso me parece un error garrafal, porque uno tiene que ir a las comunidades a aprender cosas que uno no sabe, porque es lo que hacen muchas personas. Hay un proyecto en Puerto Escondido grande de una casa enorme hecha por un arquitecto internacional que supuestamente lleva artistas para poder trabajar con la comunidad o las comunidades alrededor. No es más que una especie de vida de hacendado la que puede llegar a tener el dueño en ese lugar, y tratan todo el tiempo a las comunidades como si fueran gente tonta que no sabe y ni entiende el lugar donde vive. Cuando en realidad, si tú quieres aprender algo sobre el lugar donde vas a irte a posicionar, tienes que ir a aprender de ellos, tienes que escucharlos y entender la forma en cómo ellos viven, porque hay mucho conocimiento importantísimo en las comunidades, como esto que hablaba Cecilia del maíz. Eso es básico en las comunidades. Hay muchos conocimientos que se pueden llegar a perder porque son de transmisión oral o porque nadie los escribe, porque nadie los aprende, porque nadie los escucha, porque muchos de los jóvenes de esas mismas comunidades viven en California y están ahora cosechando fresas para los estadounidenses en este momento, ¿no? Y sus papás se quedaron en México tratando de sobrevivir. Entonces yo ahí sí haría como el esfuerzo de que una vez que usted ha decidido visitar una comunidad o algún lugar así, vaya con la intención de aprender algo y no de enseñar algo, porque uno no puede enseñarle lo que ellos ya saben o lo que ellos ya entendieron que nos está costando entender a nosotros. Totalmente, gracias Cecilia, gracias Edgardo. Pienso que estos dos últimos apuntes que hicieron son fundamentales, ¿no? Son fundamentales para pensar, bueno, desde cuándo empezamos a
hablar de lo que estaba sucediendo en marzo, de pues lo que tú apuntas sobre pues estar en escucha y estar aprendiendo de lo que va pasando, y me parece también muy fundamental, como, bueno, que luego compartiste tú, Edgardo, y me parece muy fundamental también pensarlo, ¿no? Desde el arte como dispositivo, ¿no? Este tipo de acciones que a veces se emprenden, ¿no? Y yo les agradezco otra vez mucho, agradezco a todos los que nos han estado escuchando, y también recuerdo que esta transmisión se va a quedar en el sitio del Museo Amparo, en las redes sociales también. Así que esta, como toda la programación en línea del museo, pues se puede seguir viendo, ¿no? Para quien no haya tenido chance hoy o pues quiera regresar a escucharlo. Muchas gracias y bueno, hasta muy pronto.